Bienvenidos y bienvenidas a Culturítica. Nuestro tema de hoy, las subculturas políticas en México. Nuestros invitados, Luis Medina Torres, politólogo, maestro y doctor en estudios sociales, con especialidad en procesos políticos. Marco Antonio Baños Martínez, abogado, funcionario público y académico, maestro en políticas públicas y doctorante en Derecho en la UNAM. Por supuesto, no te pierdas a Platón. No te vayas, ya vamos a empezar. Partiendo de que la cultura política es el conjunto de valores, actitudes, percepciones y conductas que tiene la ciudadanía sobre su sistema político, ¿cómo define a la cultura política de las y los mexicanos? A ver, para poder comprender este asunto, sí voy a tener que hacer un paso atrás más de carácter conceptual. La definición de cultura política tiene que ver con modelos y eso implica características que en general están construidas desde un libro clásico de la década de los 50 del siglo pasado, de Civic Culture de Almoniverba, donde establecen, a ver, el nivel más alto de cualquier cultura política es la cultura cívica. Ese es en pocos momentos se alcanza, es poco realizable y requiere como dato central un mecanismo de participación y de responsabilidad ciudadanas muy alto. De entrada digo que nunca lo hemos tenido nosotros, para que quede claro. Luego, hay una cultura intermedia, ¿no? Que sirve porque mantiene una relación, sí, de participación, pero también de dependencia, donde la responsabilidad está totalmente elucidada y que normalmente en regímenes autoritarios o hegemónicos, como fue el caso mexicano del siglo XX, era la característica central. Y hay una última cultura totalmente de sometimiento, que es normalmente la que sucede en los totalitarismos, donde no hay ni participación ni responsabilidad por parte de la ciudadanía. Bajo esta circunstancia, lo que tenemos que entender es que cualquier cultura empírica, en términos reales, es una mezcla de estos tres elementos. Predominando alguno de ellos, podemos ubicarlo más como algún tipo de específico de cultura política. El caso mexicano del siglo XX, que históricamente está estudiado en ese libro y en otros clásicos de la cultura política, es que este fue una sociedad con una alta cultura de sometimiento, ¿no? De vasallaje o de subordinación, en donde la relación con el Estado era de una altísima dependencia, aunque también había participación política por parte de la ciudadanía. ¿Considera que en México existe una cultura política hegemónica o dominante y diversas subculturas políticas? Háblenos al respecto. A ver, en México, como en todos los países del mundo, lo que tenemos son culturas políticas mezcladas en estricto sentido. ¿Alguna de ellas se convierte en ciertos momentos en la más importante? Sí, eso es claro. Ya no pensando en la historia del siglo XX, sino pensando en el siglo XXI, ha habido cuotas, momentos en los que hemos tenido una alta e importante participación cívica, ¿no? Eso no ha sido dominante ni es hegemónico en ningún sentido, porque junto a esos altos momentos también tenemos altos momentos de nula o baja participación. Entonces, en realidad, lo que hemos tenido, por lo menos en estos 23 años del siglo XXI, que no es poco en realidad, es una iteración completa y constante de ámbitos tanto de participación como de altísima irresponsabilidad. A mí me parece que este segundo es el factor más fuerte que ha estado jugando. Si tuviéramos que llamarlo en algún sustrato de carácter cultural, es que la ciudadanía mexicana tiende a ser irresponsable en ciertos momentos. ¿Dónde lo podemos ubicar? En la falta de rendición de cuentas o en la falta de seguimiento respecto a personajes, a políticos y a políticas electos que después se convierten en lo que en algún momento O'Donnell llamó una democracia delegativa. Los elegimos, votamos por ellos y luego no hay un mecanismo de control ni de supervisión. Y cuando este llega a activarse, entonces empezamos con las confrontaciones, las rispideces y la polarización, ¿no? Es un ejemplo claro, lo que hemos estado viviendo en los últimos años en el país, de esta confrontación, porque en el momento que el sistema de rendición de cuentas intenta aplicar la accountability, la responsabilidad, entonces hay una colisión por parte del ente gubernamental. Coméntenos sobre los valores y actitudes políticas de las mujeres en general y del feminismo en particular. A mí me parece que aquí otra vez hay que dar como un paso más para atrás. Y el paso más para atrás tiene que ver con el género.
la obra clásica, desde la literatura, para quienes están viendo deberían irlo a revisar, Las Bostonianas de Henry James, que es la discusión del sufragismo a principios del siglo XX. Dando un paso más para adelante, hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, la participación política de las mujeres se vuelve un factor central a partir de que tuvieron que colaborar en el esfuerzo bélico. Los hombres estaban en el frente de guerra, pero las mujeres tuvieron que salir de la casa a la industria. La gran mayoría no regresó y que bueno, en ese sentido, la verdad es que mucho de lo que hoy sucede son herederas de sus abuelas, en el sentido de esta participación política amplia. Ese mecanismo es lo que propició que la última barrera de la expansión del sufragio, que era justo el sufragio por género, quedara abolida en casi todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década de los 40, los 50 va a pasar esto. Y ahí es donde viene el giro importante hacia el feminismo, cuando esta serie de batallas de carácter político se vinculan ya no solamente a la posibilidad de votar, sino también al mecanismo de ser votados, ¿no? El libro clásico sobre esto describe una norteamericana en inglés, aunque el título está en francés, parité, que sería paridad, pero que Scott es la primera que encuentra cómo estos mecanismos se pueden interrelacionar a partir de una serie de demandas que hoy entenderíamos tal vez del mundo de la vida privada, como es el aborto, junto con mecanismos de participación pública como es el poder ser votadas. Este mecanismo es lo que nos explica el contexto actual. Los feminismos que van a suscitarse posteriormente tienen claramente un carácter identitario y ahí hay una serie de relaciones y mecanismos que hasta el día de hoy creo que no hemos podido terminar de entender en realidad en México y en el mundo, porque hay una serie de demandas nuevas que en mucho sentido rebasan la esfera del espacio público. Ahí es donde me parece que los estados y también la academia, hay que decirlo bien, no hemos logrado terminar de entender estas interacciones que en muchos sentidos son novedosas. Las juventudes en México representan alrededor del 30% del electorado, lo cual no se refleja en la representatividad política. Aparte de bajar la edad a 18 años para poder postularse como diputado, ¿debería implementarse una cuota obligatoria del 30% de candidaturas jóvenes? A ver, esta pregunta está construida desde lo que Harold Pinkett en la década de los 80 escribió sobre la representación descriptiva. Primero hay que tener claro eso. Queremos que haya representación por estratos de edades. Si eso es así, entonces no solo tendría que haber una cuota obligatoria para jóvenes, debería haber una cuota obligatoria para personas adultas jóvenes, para adultos sin categorización y para adultos y adultas de la tercera edad. O sea, con esto quiero decir que a mí me parece que esta discusión de representación descriptiva está un tanto cuanto mal enfocado, primero que nada. Segundo, el hecho que la juventud entendida como menos de 29 años sea un tercio de la población no necesariamente se tendría que traducir en espacios de representación. Con esto contesto lo del final. Esto de la cuota me parecería que va a terminar siendo un cierto desatino, o entonces hacemos cuotas para todos los estratos de edades en estricto sentido. El tema candente, me parece, pues sí tiene que ver necesariamente con el asunto de la edad para postularse. A ver, otra vez aquí creo que hay que hacer historia, ¿no? Un poquito para entenderlo. Los cargos de representación política en el origen eran de 25 años para los legisladores, 35 años para la presidencia de la República. El de la presidencia de la República en general no se ha movido en un siglo, lo de legisladores ha ido bajando, efectivamente. Ahora, esto está vinculado al tema de la mayoría de edad. Se bajó en su momento de 21 a 18 y ahora queremos llevar también la postulación a los 18 años. El asunto es, ¿hay madurez suficiente para esa etapa de poder legislar? O sea, ¿de verdad alguna persona podría, con sentido de responsabilidad, pararse en una tribuna y responder a las presiones, los cuestionamientos, las demandas y también saber promover iniciativas y vincularlas? Mucho me temo que no. Los ejemplos que tenemos en el mundo es que no es así, en realidad, porque para eso se necesita cierto grado de formación, de capacitación y sobre todo de prudencia. No en balde los griegos antiguos le llamaban esto frónesis, ¿no? La capacidad de saber cuándo decir que no.
Coméntenos sobre la cultura política de las juventudes. ¿Cómo impacta en el comportamiento político de las y los jóvenes sus estudios, sus ingresos y su actividad laboral? Hay un problema previo en esto, me parece, eh, y que tiene que ver ahí sí con las políticas públicas educativas del Estado mexicano. ¿Realmente tendrán hoy una formación cívica la juventud mexicana? Es una pregunta que yo me he realizado todo este tiempo. Yo no soy profesor de educación básica ni de media superior, pero la impresión que tengo cuando llegan con nosotros a la universidad es que es escueta, si no es que inexistente, esa formación cívica. Con lo cual, diríamos de las variables que me señaló, empecé diciendo que la primera tiene que ver con los estudios. Si de por sí no hay formación inicial en la educación previa, cuando llegan a la universidad, hacemos el esfuerzo por que esto se haga, peor en una licenciatura como en la que yo estoy, que es ciencia política. Sin embargo, la realidad es que eso se vuelve sumamente difícil, si no es que en ciertas ocasiones imposible. Y eso lleva al tema de la participación. La participación política es cierto que está mediada por estas variables como son el estrato social, la educación, los ingresos. Sin embargo, antes de eso hay un elemento que se supone que se alienta desde la escuela, pero se alienta en la primera infancia, que es el gusto, el interés, las ganas por participar. Esto que tiene que ver con las habilidades que se deben de construir, pero previamente. Entonces, lo que yo encuentro es que hay un gran problema previo porque no hay una formación por un interés en la participación política. Yo puedo decirles, incluso tengo un par de sobrinos que son adultos jóvenes, ninguno estudió lo que yo estudié y les genera hasta un poco de rechazo tener que hablar de política, ¿no? Más bien yo los tengo que forzar a tener que hablar de estos temas porque salvo momentos muy de coyuntura, como pueden ser las elecciones, y las elecciones en el estado donde ellos viven, en realidad todo el demás tiempo les parece como secundario o intrascendente, ¿no? En realidad. Y ahí es donde a mí me genera mucha preocupación por cómo estamos viendo el futuro, porque son las generaciones que nos van a reemplazar. En base a conocimientos, afectividad y evaluación, actualmente, ¿cómo clasificaría al votante mexicano? Bueno, hay un artículo reciente, no voy a decir la revista para que no leer, pero con el artículo, con el título, quienes hayan leído los artículos previos lo van a identificar. Hablan del mexicano más individualista y más salvaje. Y esa es un poco, diríamos, la clasificación que podríamos estar teniendo del votante mexicano. Lamentablemente, cada vez somos más irresponsables en términos de que las decisiones que electoralmente tomamos luego no son complementarias políticamente. Si le hacemos caso a las encuestas más recientes, pues hay 10 millones de votantes del 2018 que ya no están de acuerdo con su voto de 2018. Con lo cual, diríamos, si yo conozco, no diré que a muchos millones, pero conozco a varios colegas y colegos de ese asunto, de los cuales yo los hago cargo responsablemente de su decisión y que, hombre, se hagan responsables de lo que sucede. Eso es lo que no hemos tenido, ¿no? Eso es, de ahí es la parte de que cada vez somos más salvajes, ¿no? De acuerdo a este artículo. La segunda parte, esto de que cada vez somos más individualistas, obedece a un tema central, pero no solo en México, en realidad es todo el mundo, que es el asunto de la desconfianza. Tenemos redes de contactos y de conocimiento solamente de orden privado. Las redes públicas no funcionan. En mis clases me gusta siempre decir, en América Latina, no sé si sepan, es el dato del Latino Barómetro, en lo que se asocian o a lo que son capaces de dedicarle tiempo los latinoamericanos, tiempo libre, es a organizaciones de carácter deportivo, de orden religioso y aquellos pues, que tienen un empleo formal de carácter sindical. Esta última, evidentemente, pues por autocuidado, ¿no? Evidentemente. Pero si quitamos eso, no hay ningún otro género de participaciones de carácter civil, de orden político, que en América Latina seamos capaces de dar tiempo. Mientras eso no suceda, la realidad, como bien dice ese artículo, seguiremos siendo individualistas y salvajes, en realidad. ¿Cómo se encuentra actualmente el nivel de la cultura política democrática de las y los mexicanos? ¿Cuáles considera que son las causas y efectos que provoca un bajo nivel de cultura política democrática en la ciudadanía?
Bueno, en la pregunta está implícita la respuesta. A ver, sí, esta es una cultura cívica baja, sin duda. Es más una cultura vinculada a la subordinación y al vasallaje. En mi opinión, está en un lado de lo que he estado diciendo todo este tiempo, de la irresponsabilidad de parte de la ciudadanía. Del otro lado, está en un fenómeno que vemos constantemente y que en las elecciones de este año los vamos a notar claramente. El tema se llama clientelismo, así de sencillo y de complicado. En este aspecto es el que intentaré abordar. A ver, una cultura cívica parte del supuesto de que la ciudadanía puede distinguir claramente cuando estamos hablando de políticas públicas y cuando estamos hablando de manipulación política. Mucho me temo que hoy no estamos en esas condiciones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo claro, a ver si funciona. Mi madre, que es una adulta mayor, que como supondrán recibe programas sociales, y una prima de mi madre, también otra adulta mayor. Mientras que para la prima de mi madre, esta es una dádiva, un regalo, un cierto prerrogativa, si no es que está un privilegio. Mi madre, cuando le han preguntado sobre esto, es clara y lo que dice, no, eso parte de los impuestos, impuestos que pagamos históricamente y que ahora pagan las personas que trabajan. Bueno, claro, he de decir que mi madre, a pesar de que solamente estudió la primaria, lamentablemente creció con 2 hijos universitarios, entonces, y tiene uno que estudia estas cosas, para su desgracia o para su fortuna, ¿no? Entonces, comprenderán ustedes que mientras que para la prima de mi madre el programa social representa el control del gobierno, para mi madre el programa social representa solamente una obligación del Estado mexicano. Y esta es la diferencia que no alcanzamos a tener. Una cosa tiene que ver con el rol, el comportamiento del Estado y otra del gobierno. Todo gobierno va a actuar siempre de esa manera, no es ninguna novedad. En donde está la diferencia está en la evaluación sobre el Estado. Y ese es el problema de esta cultura cívica tan baja, porque al final de cuentas, vale la pena ser irresponsable si uno es una clientela. El problema de no ser una clientela es que uno tiene que ser responsable. Y ahí me parece que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos no estamos muy convencidos de caminar. ¿Qué propone para impulsar la cultura política democrática y la construcción de una ciudadanía crítica y participativa? Esta es una muy buena pregunta, porque eso nos va a regresar, ahí sí, al tema que conocemos nosotros los profesores. A ver, sin duda hay que regresar a revisar los planes de estudio de educación básica. O sea, eso es algo inescapable, pero no revisarlos como ahora se ha querido hablar de la nueva escuela mexicana, en el sentido de querer incorporar una visión historicista y hasta cierto punto victimista con el pasado. No, habría que regresar a pensar cuáles son las habilidades, componentes, necesidades para el futuro. Uno de ellos, yo no soy experto en todo, obviamente, uno de ellos sí tiene que ver con la formación cívica, ¿no? En realidad, esta es una idea que se nos ha ido elucidando en el camino y que lo hemos ido perdiendo, junto con habilidades prácticas como tienen que ver los saberes de otros idiomas o el pensamiento abstracto a partir del pensamiento matemático. También tenemos que incorporar una serie de responsabilidades a partir de la formación, pero comprenderán ustedes, desde la primaria. Eso quiere decir que entre contextos y contenidos de primaria y secundaria, de educación básica, de educación media superior, tiene que transitar esto. En el caso universitario, lo que tenemos que aprender es incorporar contenidos que nos remitan, por ejemplo, a esta pregunta sobre las identidades. Contenidos donde podamos ir incorporando visiones desde el feminismo, visiones desde la identidad juvenil, ojo, y también visiones desde elementos urbanos, rurales, y también de la edad, porque así como este es un país que todavía tiene un bono demográfico en la juventud, también es cierto que en el corto plazo se va a convertir o nos vamos a convertir en un país de viejos, y eso también implica la necesidad de un imaginario, de una mirada desde la parte más bien de la geriatría y de esta etapa a la cual algunos llegarán, otros no, pero que es necesario considerar en el camino.
En resumen, hay que revisar de nuevo los planes de estudio. A mí me parece que discutir la cultura política en general es un mecanismo que hemos ido dejando de lado. Y justo lo hemos ido dejando de lado porque es más fácil o menos ríspido, menos tenso no discutirlo. Pero me parece que justo esta salida falsa de ir dejando de lado las responsabilidades y las obligaciones que también tiene el Estado nos han metido en un túnel del cual difícilmente podremos tener salida. La salida solamente está en las vinculaciones y en volver a asumir la responsabilidad todos y cada uno de nosotros. Solamente así podremos empezar a pensar en ir construyendo una cultura cívica. Antes eso no será posible. Una flor. Me quiere, no me quiere. Me quiere, ¿Y ahora? no me quiere. ¿Qué haces, Platón? Pensaba en el amor a la belleza. No, hombre, pues ¿quién te trae cacheteando el piso? Nadie, mujer, nadie. Pues a mí me llegó el chisme de que Aristipo anda diciendo por ahí que estás enamorado de un estudiante de astronomía llamado Aster y de tu exalumno Dion, Pillín. Ese rumor es totalmente falso. Se malinterpreta lo que escribo. Mi amor es a la belleza que existe eternamente. Ni nace, ni muere, ni mengua, ni crece, ni bella ahora, ni después. Pues yo sí te he visto suspirando por un amor, ¿eh? El camino para alcanzar la belleza más pura se inicia con el amor por la belleza del cuerpo, de la forma, hasta alcanzar la belleza del alma y el conocimiento. Este es el amor puro y verdadero de la belleza. Anda, Platón, confiesa, ándale, cuéntame quién es tu amor platónico. ¿Amor platónico? Ay, bueno, así le decimos al amor ideal e inalcanzable. Eso del amor platónico es algo que ustedes inventaron. Para mí, el amor es el camino que conduce a la perfección, a lo divino, a la belleza. Ay, bueno, ya, Platón. Cuéntame, ¿qué me vas a platicar hoy? Sobre la justicia social. Ven, acompáñame. La justicia social se basa en el reparto equitativo de los beneficios de una ciudad entre sus habitantes. De modo que, para gobernar de manera más justa, aquellos que menos tienen deben ser los más favorecidos por la organización de la ciudad. Sí, claro, eso es lo justo. Por ello, quien aspira a gobernar una ciudad no puede ser ambicioso del poder para su beneficio. Los gobernantes deben ser aquellos políticos que lo hagan en virtud del desarrollo común. Por eso hay que razonar nuestro voto y no solo hacerlo en base a lo afectivo. Parafraseando a Gabriel Almond y Sidney Verba, nuestro comportamiento político debe estar orientado por el conocimiento, las emociones y la evaluación del quehacer político. Así es. Si el gobierno recayese sobre aquellos que lo ambicionan, la sociedad sería injusta y deficiente. Por ello, la razón es la que siempre debe gobernar, pero con justicia y rectitud, para alcanzar la felicidad de la comunidad entera. Y el único medio para alcanzar la justicia es la educación. Ya entendí, Platón. Para alcanzar la justicia y por tanto la felicidad, la ciudadanía debe elegir a quienes gobiernan con la razón. Y para ello, la ciudadanía debe contar con una cultura política democrática y elegir con virtud. O sea, erradicar las prácticas clientelistas en la política. Por ello, síguenos en Culturítica. No obstante, mantengo mi propuesta de establecer un gobierno de sabios. Platón para presidente, Platón para presidente. Ah, ya tenemos nueva corcholata, ¿eh? Tú que nos sigues en Culturítica, ¿qué opinas de mis comentarios? Dialoga conmigo, escríbeme, participa, comenta y comparte. Soy Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Actualmente me dedico a ser consultor externo en materia electoral. Trabajo como catedrático tanto en la Universidad Panamericana como en la UNAM y en la Universidad de Jalapa y soy columnista de los periódicos El Financiero y El Sol de México.
Partiendo de reconocer a México como un país multicultural, ¿coexisten en nuestro territorio diversas culturas políticas o lo que tenemos son subculturas políticas bajo una cultura hegemónica o dominante? Bueno, este es un tema muy interesante al que he tenido oportunidad de acercarme justo por mi exresponsabilidad de consejero electoral y donde se trabajó mucho sobre los temas de construcción ciudadana. Yo en lo particular creo que México, siendo un país multicultural, diverso, con muchas características demográficas, raciales, pues es un país que integra un amplio universo de subculturas, de expresiones específicas, de valores, de intereses, de percepciones de muchos grupos. De hecho, la gran formación de nuestra cultura política tiene que coexistir con todas estas subculturas que están en los indígenas, que están en los grupos de los jóvenes, en fin, que tiene una amplia expresión y que al final de cuentas constituyen la forma, los valores específicos, cómo a partir de ellos observan al mundo de la política, cómo observan al Estado, cómo a los partidos políticos, cómo a las instituciones, cómo al gobierno, y también es muy interesante ver cómo esas subculturas están de alguna manera perviviendo en un esquema donde tenemos una cultura generada pues prácticamente desde la Reforma y luego en todo el periodo posrevolucionario, una cultura que es autoritaria, eso hay que decirlo claramente. De hecho, el concepto de la cultura política que han construido los sociólogos y hasta los psicólogos tiene que ver con un concepto que se acuña en los años 60 del siglo XX. Es decir, es un concepto relativamente reciente para estudiar justamente esas percepciones que todos estos grupos tienen. Pero en mi opinión, México es un país de subculturas que están coexistiendo a través y que están coexistiendo frente a una cultura estatal de carácter autoritario dominante. ¿Cómo defines a las subculturas políticas? ¿Cuáles consideras que son sus características comunes? Yo creo que son expresiones particulares de grupos que tienen una tradición histórica importante en México. Quizá una de las más relevantes tiene que ver con los grupos históricos, los grupos de indígenas que tienen muchas formas de organización en estados de la República como Guerrero, como el estado de Hidalgo, como Michoacán, como Oaxaca de manera fundamental, algunas zonas del estado de Puebla también, y son grupos que tienen un conjunto específico de formas de organización, de valores y de forma de ver la política en general. Incluso creo que una de las principales aportaciones de estos grupos ha tenido que ver con sus esquemas de autoorganización, que están basados más en cuestiones de carácter social y incluso llegan a formar mecanismos de organización que están por encima de los partidos políticos, no al margen de la Constitución, pero sí en un esquema distinto a la forma tradicional de integrar los órganos que se tienen. Pero toda esa conformación de grupos que son históricos para nosotros, hoy día conviven con otras expresiones que son más modernas. Los jóvenes, por ejemplo, de esta época, están influenciados por los avances tecnológicos, particularmente por el tema de las redes sociales, porque sus esquemas de comunicación están casi exclusivamente vinculados a las diversas expresiones de redes sociales, así que la información que consumen, las opiniones que logran captar sobre los diversos temas y la forma de expresar sus puntos de vista, pues es un esquema completamente distinto a lo que hemos vivido en otros momentos. Hay otros grupos que se asocian por la defensa de intereses particulares. Por ejemplo, pienso en las mujeres que hoy día tienen una legítima defensa en dos grandes vertientes. Una que es la del acceso, la generación de las mayores oportunidades para crear una igualdad sustantiva en el país, pero al mismo tiempo para que ellas tengan una participación política más importante. Y también por el tema de la violencia, que es un asunto que las aqueja. Otras expresiones son la comunidad LGTB. En fin, tenemos una enorme multiplicidad de expresiones de estas subculturas que se unen en torno a principios, a formas de ver, a creencias y obviamente a orígenes históricos.
Coméntanos sobre los valores y actitudes políticas de las juventudes en general y de las tribus urbanas en particular. ¿Qué opinas de que las y los jóvenes de 18 años ya podrán ser postulados a diputados? Pues mira, son grupos de personas que la verdad tienen condiciones completamente distintas asociadas a su esquema de orden social. No hay un esquema de igualdad. Eso creo que para los jóvenes permea igual que para el conjunto de la sociedad. Tiene segmentos sociales que son de clases muy ricas o de clase media alta, clase media baja o incluso en condiciones de pobreza. Y esa misma situación afecta, digamos, la composición de los jóvenes. Así que va a depender mucho de dónde los veas y a partir de qué los visualices. Lo que sí es un hecho concreto es que en la medida que van avanzando las tecnologías, los grupos de jóvenes están asociados a un esquema de interpretación de la política en base a fórmulas de protesta y son un detonador importante de la evaluación de los gobiernos hoy día a través de las redes sociales. Hay que ver cómo la crítica, que no tiene prácticamente ningún tipo de limitación en las redes sociales, pues ha logrado establecer una valoración específica sobre los gobiernos. Yo diría que el gobierno de Enrique Peña fue el primero que estuvo sometido a las redes sociales, o en El Salvador, Bukele, que cuando fue candidato la primera vez al gobierno de El Salvador, pues se pronunció como el candidato de las redes sociales. Entonces hay esa cuestión. En el caso de la Ciudad de México, pues tienes muchas otras expresiones, están grupos de gente marginada que se identifica por su afición, por ejemplo, a las expresiones de la cultura en los grafitis, o tienes jóvenes que están asociados a expresiones musicales y que no necesariamente están, digamos, como los adultos participando con los partidos políticos o apoyando a los determinados gobiernos. Es decir, vuelves a tener una enorme multiplicidad de personas donde quizá un signo que los atraviesa casi a todos es que son el segmento de la población que menos vota en los procesos electorales, que tienen una proclividad al abstencionismo y que es necesario trabajar con ellos desde una perspectiva institucional para, manteniendo sus principios, sus valores, sus creencias, sus objetivos de lucha, sus objetivos de congregación, pues puedan ellos participar de una manera mucho más intensa en los procesos democráticos, que son mucho más que las elecciones. ¿Qué importancia le dan los partidos políticos al impulso de la cultura política? ¿O solo cumplen con las actividades específicas que les obliga la ley? Yo creo que los partidos están en general lejos de tener una incidencia real en el proceso de capacitación política y de construcción cívica que les toca como agentes que la Constitución reconoce como entidades de interés público y como entidades que deberían de participar en el proceso de capacitación política de la sociedad. Son pocos los partidos políticos que realmente tienen un esquema de promoción de las juventudes en esquemas formativos y en esquemas que les permitan eventualmente irse perfilando a cargos de elección popular. Esa circunstancia que ahora se discute para disminuir en la legislación la edad para ser legislador a los 18 años o secretario de Estado a los 25, es un tema que tendría que estar asociado a la capacitación previa, porque no es el hecho de que tengas muchas oportunidades generadas por los partidos, sino que debes llegar en condiciones adecuadas para el ejercicio de este tipo de responsabilidades. Debes tener conocimientos, debes tener méritos. Y hemos visto cómo muchas encuestas que se hicieron a raíz de esta iniciativa de modificación constitucional que ya aprobó la Cámara de Diputados, que será discutida por el Senado y luego por las legislaturas de las entidades federativas, porque es reforma constitucional, pues ha generado en los propios jóvenes universitarios, campesinos, urbanos, preocupaciones, porque dicen, necesito un poco de experiencia, necesito ese tipo de formación que hay ahí. Pero yo creo que los partidos, regresando al punto central, la gran mayoría de los partidos políticos están ajenos de participar en un proceso integrador, en un proceso de vinculación política de los jóvenes a partir de esquemas que los preparen para poder afrontar responsabilidades y sobre todo para hacer una cosa que los partidos urgen,
que es el de las renovaciones generacionales. Hoy los partidos son propiedades de las dirigencias de estas organizaciones y creo que una reforma democrática de los partidos tendría que entrañar un ajuste generacional en los diversos niveles de los propios partidos, darle una imagen y darle una perspectiva distinta con la mejor incorporación de los jóvenes a las estructuras partidarias que hoy, en mi opinión, están un poco olvidadas. ¿Cómo se encuentra el nivel de cultura política democrática de la ciudadanía? Yo creo que en general la cultura política democrática en la ciudadanía, primero hay que enfatizar eso, la cultura política es un concepto que está más asociado a la idea de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque es un sistema que te permite posibilidades de participar, que te ofrece respeto a tus derechos y que ofrece respetar los principios, los valores, las creencias que te aglutinan como grupo. Pero al final de cuentas, la gran mayoría de la sociedad mexicana acepta que la democracia funciona y que la democracia es en general las elecciones o los procesos electorales. Pero no es así porque si bien es cierto que hay muchas encuestas, puedes revisar estudios que se hicieron en 2010, estudios que se hicieron con los informes país que ha presentado el INE, las encuestas de cultura cívica y muchas otras encuestas que se han levantado a nivel nacional, y vas a encontrar como más del 90% de la población, 95%, tiene la creencia de que la democracia es buena para México, y solo pequeños porcentajes que van del 5 al 7% han dicho en algunos momentos que les gustaría un sistema diferente al democrático, que ese sería un esquema autoritario que no permite esta consideración. Entonces, si vemos eso, entonces la democracia mexicana la cultura política mexicana se traduce a una especie de aceptación de que la democracia es eso, de que es ir a participar en el ejercicio del voto. Claro, ahora ha habido mucho más peso del elector en la definición de los cargos públicos que antes de lo que pasaba hasta el 88. De 88 para atrás es una situación distinta. Tuvimos un caso de un presidente que ganó siendo candidato único. Eso evidentemente no implica un esquema decisorio por los ciudadanos. Pero lo que sí es un hecho concreto es que el problema central que yo le veo hoy día a nuestra democracia es que su cultura política está asociada a que la participación de la población, de los electores sobre todo, se agota con el ejercicio del voto y que nada tiene que ver con los esquemas del control político, del ejercicio del gobierno. Y así los gobiernos priistas, los gobiernos del PAN y también ahora de manera muy significativa el gobierno de Morena han establecido una alianza con el electorado, con una parte muy fuerte del electorado, a través de programas que son clientelares, a través de programas que son corporativos, los llamados programas sociales, que de alguna manera atienden una parte de la problemática, y desde otra perspectiva, pues es el discurso. Tú ve el discurso de López Obrador en las mañaneras, o ve lo que está diciendo la candidata de Morena en el Estado de México, lo que dice Guadiana en Coahuila, y te vas a encontrar como un reflejo de esa cultura que dice, sí, hacemos nuestras las problemáticas, pero lo hacemos a través de los programas sociales, bla, 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 bla. De alguna manera, Alejandra del Moral en el Estado de México, pues también habla del salario rosa, del salario familiar, etcétera. Son formas de, digamos, sobrellevar las diferencias y las problemáticas sociales. Coméntanos sobre las principales actividades que realiza el INE para promover la cultura política democrática y si crees que son suficientes. Mira, yo creo que hay un diseño interesante en términos programáticos, pero hay un cumplimiento mínimo de esos compromisos que se hacen en materia de educación cívica y de construcción ciudadana. Yo te diría que el INE ha pasado por varias etapas, IFE-INE ha pasado por varias etapas en esta materia, primero difundiendo valores, qué cosa es la tolerancia, qué es el respeto, qué es el diálogo, y luego después se pasó a una etapa en la cual se promueven actitudes proclives a la democracia, es decir, buscan que la persona tenga ciertas competencias para poder valorar de manera específica al gobierno, pero también para participar en su esquema de control. Pero si tú lo traduces a un esquema de medición para ver cuál es el resultado, creo que ahí hay un problema todavía. Sigue habiendo muchos programas con escuelas iniciales como los kinders, sigue habiendo programas con las secundarias, con las primarias sobre todo, y
y en algún momento el INE tuvo alguna injerencia en la formulación de los libros de texto gratuito, pero se han abandonado esas prácticas. Ahora se hacen una especie como de ludotecas en los cuales en los soples, en las juntas locales del INE, en las juntas distritales, pues se llevan a los niños para que vean a través de un juego cómo es todo un proceso de elección y qué implica ese tipo de campañas, de procesos de culturización, pero en mi opinión sí son insuficientes. Tienen un diseño muy atractivo, pero a la mera hora, cuando tú ya ves a los ciudadanos en la vida actual, primero, la gran mayoría de la población está más ocupada en la búsqueda de los recursos que necesita para la subsistencia de las familias, pero ves que a pesar de que tienes acceso a la información pública, de que tienes derechos en la Constitución y en las leyes locales, federales, pues no hay un ejercicio real para pedirle cuentas. Y hemos visto cómo se ha quedado en el discurso la ampliación de mecanismos para rendirle cuentas a la población. La revocatoria de mandato fue una vacilada, no fue una revocación, sino una ratificación de mandato, o las consultas populares que no sirven para mucho cuando las preguntas están completamente mal diseñadas, como el caso de lo que de enjuiciar o no a los expresidentes y lo que se quiere hacer ahora con la reforma al Poder Judicial, con la elección de ministras y ministros. ¿Qué propones para elevar el nivel de cultura política de la ciudadanía? Bueno, creo que una primera consideración sería avanzar con esquemas más agresivos en términos comunicacionales por la vía de las redes sociales, por la vía de difusión de impresos, por la vía de impartición de cursos, por programas que sean suscritos a partir de acuerdos de colaboración entre autoridades e instituciones de diversa naturaleza, del gobierno, de las comisiones de derechos humanos, de los órganos de transparencia, de los órganos electorales, de los propios tribunales electorales, de las procuradurías de justicia para que puedan explicar los temas de la violencia que en forma general vive hoy día el país. Y creo que esos esquemas tendrían que llevarnos a plantearle dilemas a la sociedad y encontrar las fórmulas comunicativas que les permitan en sus espacios de tiempo, de acuerdo a sus condiciones educativas, culturales, pues poder asimilar esta información. Para mí lo más central en este esquema es cambiar esta cuestión actitudinal en la cual la gente da por sentado que si el gobierno se aparta de lo que dice la Constitución o se aparta de lo que dicen las leyes, está correcto. Que si el gobierno ofrece diseñar ciertas políticas públicas para resolver problemáticas y no lo hace, pues tampoco pasa mayor cosa. Que si la revocación de mandato se hizo no para eventualmente hacer rendirle cuentas al actual presidente, sino como un esquema censal para medir su popularidad, eso está bien. Creo que es un problema de actitud, de creer que la democracia te puede dar instrumentos que van más allá del voto para la integración de los gobiernos, pero sí para controlarlos esencialmente. Pues que a mí me gustaría mucho que estos ejercicios que debo reconocer no son comunes en los partidos políticos, sí en el PRD que ha hecho, y no porque haya sido invitado por el partido, pero pues mira la difusión de obras muy importantes que ha hecho el PRD, la redacción de lineamientos que han sido inclusivos en materia de jóvenes, en materia de mujeres, antes de que se hicieran las acciones afirmativas y obviamente pues la preocupación por difundir estos temas, o sea, tener un programa que analice estos esquemas no es algo novedoso, me parece que no es algo, que atraviese la lógica de todos los partidos políticos, sus actividades y ni siquiera de todas las instituciones que están obligadas a hacerlo. Ese es el punto medular. Entonces yo creo que nuestra gran conclusión es un campo muy virgen, nos falta hacer muchísimo para poder transformar conciencias. Imagínate los pueblos históricos que prohíben la participación política de las mujeres, en Chiapas, en Oaxaca. Oaxaca tiene 2/3 partes de ayuntamientos que se integran, de 570, 2/3 partes se integran por usos y costumbres y la 1/3 parte por procedimientos constitucionales. Ese no es el problema, porque al final el derecho de las comunidades indígenas está reconocido ya, pero el tema central es que esos esquemas internos de organización sí tienen todavía secuelas de una enorme
cultura autoritaria que impide la participación señaladamente de las mujeres. Y creo que nos falta mucho por hacer. Es un tema de cambio de conciencia. Los sociólogos dirían que es lo más difícil, cambiar formas de ver las cosas y de pensar en las sociedades, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo. Así que felicito al PRD y a ti en lo particular, Gaby, por tu magnífica conducción de siempre.